Decía el Three Souls in My Mind, subieron la mota, también el alcohol. El día de hoy aquí en Debate Expresa vamos a hablar un poquito de la supuesta devaluación que se avecina con este cambio de poder. Yo se los puedo decir, en mi negocio empiezo a sentir un poco el incremento a todos los productos, a todos, absolutamente a todos. Y pues bueno, yo creo que la derecha debe de estar muy molesta y obviamente se ensaña con el pueblo, que es quien consume todos estos productos y es a quien más le pega. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Hoy arrancamos un debate más. Otto, Arturo, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Cómo estamos, Rayo, René? Bien, aquí pues ya a unos días, un par de días de que termine este gobierno del primer piso de la cuarta transformación y de inicio el segundo piso, dirigido por la doctora Claudia Sheinbaum, y pues a ver cómo nos va, ¿no? ¿Cómo ves, René? No, sin duda, todo un acontecimiento lo que va a pasar el siguiente 1 de octubre, porque no solo cambia el día, ¿no? Que de diciembre a octubre en la toma de posesión presidencial, sino que además se vuelve un día feriado oficial, lo cual cada 6 años pues todos lo agradeceremos, sin duda alguna. Y trae consigo un montón de cuestiones, entre ellos lo que decía el Rayo, ¿no? Esta cuestión de si hay o no hay incremento de precios, de evaluación, hay muchos mitos y realidades que, bueno, pues trataremos de descifrarlos en los siguientes minutos. Sí, pues habrá que decir que hoy vamos a hablar de algo complicado. No somos los expertos en la materia, pero algunas nociones tenemos y con base en eso, pues vamos a tratar de comentar, ¿no? Yo quisiera empezar diciendo, hay una cuestión siempre que ocurre, por parte de todos los actores políticos y en general, se trata de generar un cierto entorno de inestabilidad, se trata de generar un entorno eh, de una opinión negativa hacia quien va a entrar al nuevo cargo. Se entiende el por qué, ¿no? Porque se quiere deslegitimar, se le quiere restar valía, y esto pasa siempre, ¿no? Sobre todo cuando son cambios tan marcados como el que pasó en 2018, donde pasamos de un gobierno de centro derecha a uno de izquierda, al menos discursivamente, y se decían muchísimas cosas. Rayo, René, si han escuchado esta historia de Pedro y el lobo, ¿no? De ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que una de las cosas que marcaban a Andrés Manuel en 2006, en 2012 y también en 2018, aunque en menor medida, era de que Andrés Manuel iba a generar malestar, iba a generar problemas, íbamos a convertirnos bueno, en ese entonces no era Venezuela, en el 2006. ¿Quién se acordarán que eran la Rusia postsoviética, ¿no? Donde íbamos a estar comiendo papas todos los días. Rayo iba a tener que aprender a preparar papas de 1000 formas para Y poder hacer vodka. sobrevivir, porque no iba a haber de otra. Todos íbamos a estar en una situación precaria terrible, ¿no? Y al final del día el lobo no apareció, ¿no? No apareció porque el factor económico, le guste o no, aquí sí a los especialistas habrá un poco más, pues no depende de una mano invisible, sino que hay varios factores. El gobierno es uno de ellos, sí, pero hay otros factores que inciden y esto demostró pues que mucho de lo que se decía eran más que nada cuestiones que respondían a un discurso para deslegitimar y no a una verdadera, y no a la realidad, pues, ¿no? Mira, tienes mucha razón en lo que dices. Lo cierto es que una verdad innegable es que se transita, o sea, las otras, digamos, cambios políticos de gobierno entre sexenios habían sido muy complicados, ¿no? En términos económicos, porque estamos muy acostumbrados, por lo menos a partir de los setentas, digamos, ¿no? Aún con el boom petrolero que hubo en la época de los ochentas con esto de Cantarell y ta cada fin de sexenio estamos acostumbrados a que había una devaluación, ¿no? Y una devaluación terrible, ¿no? Por ejemplo, una de las peores de las que yo me acuerdo, porque todavía íbamos, no recuerdo si en la primaria o en la secundaria,
fue la devaluación del 94, ¿no? Con eso del error de diciembre, bla, 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 ¿no? Pero siempre había existido, ¿no? El riesgo de devaluación y siempre hemos transitado con ello, ¿no? A ver, para los que no entienden qué es la devaluación, así rápido, ¿no? Digo, no somos economistas, pero algo sabemos, ¿no? Y no es más que la pérdida de valor de la moneda, ¿no? O sea, de nuestra moneda, del peso mexicano, o sea, de la moneda nacional, en relación con otras monedas extranjeras, en términos muy precisos, ¿no? Del dólar, ¿no? Del dólar norteamericano, ¿no? Y esto provoca toda una serie de cuestiones, ¿no? Que las exportaciones bajen su precio, que las importaciones se vuelvan más caras, entonces nos cuesta más adquirir cualquier tipo de insumos, ¿no? Ahí está el rayo que ahí en su negocio y por favor yo conmino a la gente a que se meta a la página y le pida toda una serie de cuestiones en cuestiones de pastelería y otras bonanzas más. Entonces eso sucede, ¿no? En términos muy generales, muy amplios y muy rápidos, ¿no? En una devaluación. Pero este caso es sui generis, porque si bien podría ser un mismo modelo, ¿no? Cambia nada más la gente que llega al poder, no cambia el partido. Sí, nada más que esta ha sido una situación muy tersa, me parece a mí, ¿no? Es decir, sí ha habido, ¿no? Digamos, una depreciación del peso frente al dólar, ¿no? Siempre existe, o sea, digamos, si hay movimientos como el que acabamos de pasar, ¿no? El proceso electoral, viene la reforma judicial, siempre hay movimientos de capital, o sea, se genera una cierta incertidumbre financiera. ¿Qué significa la incertidumbre financiera? Bueno, que los grandes capitalistas, ¿no? Los que son dueños de las fábricas, los que son dueños de un montón de cosas, que tienen capacidad de inyección de capital, ¿no? Se ponen nerviosos, entonces pueden retirar su dinero porque pueden pensar que todos estos cambios podrían suscitar, no sé, podríamos pensar una privatización, podríamos pensar en una venta de activos de diferentes cosas, ¿no? En fin, ¿no? Pero ahora ha sido muy tranquila, es decir, a mí no me parece que estamos viviendo un signo de crisis como sí lo hemos experimentado en otros sexenios, ¿no? Es decir, la economía mexicana me parece que, si bien no es la más robusta del mundo en este momento en particular de su historia, sí es sí se encuentra lo suficientemente fuerte como para no estar preocupados y alarmados, ¿no? Es decir, creo que este nerviosismo entre los inversionistas, ¿no? Y los mercados financieros pues a mí me parece que ya para este momento, o sea, a nada de cambiar el gobierno, ya habrían retirado sus capitales y entonces eso habría producido toda una serie de desajustes, ¿no? En la economía mexicana y que no, y me parece que todavía estamos en un periodo bastante estable, ¿no? Sí, Oigan, yo quiero preguntarles algo, Artur, rápido. Y ya te vas con todo tu choro, matador. Yo quiero decirles algo. Obviamente, no se siente lo que dice Soto, que el capital tenga esa fuga y los grandes capitalistas que están aquí en nuestro país, que se llama Coca-Cola, Bimbo, Lala, o sea, Pepsi, Alpura y todos ellos, obviamente son derechistas, todos son derechistas. Obviamente López Obrador les pegó muy fuerte cobrándoles impuestos, obviamente están molestos precisamente con estas nuevas leyes y con todas estas nuevas reformas. Se nota, quizá uno dice, bueno, yo voy al súper, como decía Peña Nieto, ¿no? No soy la señora de la casa, pero algo está pasando con la economía y siempre, obviamente, se le pega al pueblo donde más le duele, quien es obviamente quien hizo este cambio de transición de presidente y obviamente de partido, ¿no? Como bien dice, es el segundo piso de la cuarta transformación y yo creo que quizá ustedes no lo noten, yo lo noto perfectamente porque como les digo, por ejemplo, la harina subió 30 pesos, ¿no? Por ejemplo, el huevo siguió subiendo, por ejemplo, las papas, ¿no? De hecho, fui a un curso de harina de papas, o sea, el día que guste les puedo hacer un panecito de harina de papas sin ningún problema. Y obviamente hay esa situación donde a quien más se le pega es al pueblo.
No, sí, sí, totalmente, porque hay que verlo de esta manera que mencionas, ¿no? La famosa canasta básica, los alimentos mínimos que se consideran indispensables, los servicios mínimos que se consideran indispensables para una vida con cierta dignidad y calidad, pues vemos que van incrementando, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos que hemos visto a lo largo del año, ¿no? Tú mencionas la harina, este Rayo, pero ahí tenemos el caso de las tortillas, ahí tenemos el caso de las naranjas, hay infinidad, hay muchísimos, los chayotes, ¿no? Simplemente, o sea, cosas que uno está acostumbrado a un precio y después, ¡pum!, se eleva, ¿no? Pero el punto es, hay que entender esto, considero, hay que entenderlo en un contexto que va más allá de, vaya, que no depende únicamente de la cuestión del papel de Andrés Manuel como presidente. Sí, por supuesto, mucho deriva de sus acciones y sus toma de decisiones, pero muchas cosas pues van también refruto de otros elementos. Por ejemplo, ¿no? Un punto importante, se hablaba que durante el gobierno de Andrés Manuel, el precio del dólar se iba a disparar. Si se disparaba el precio del dólar, esto iba a impactar muchísimo en las importaciones de los productos y servicios de México, porque tenemos una economía ligada a la economía norteamericana, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que vimos? Que el dólar desde sexenios atrás, en los noventas, por ahí, ya que René nos evidenció lo viejo que somos, o experimentados, si queremos verlo así, si recordarán, en ese entonces, pues las frituras, ¿no? Que uno consumía de niño, cuánto costaban y pues estaban ligados, empieza esta escala de precios, esta escalada de precios, pum, 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 y cuánto cuestan ahorita. Y un ejemplo clásico que se hace, incluso hay un indicador que se hace así como a nivel internacional, se hace el indicador McDonald's para ver cuánto vale una hamburguesa de McDonald's en diferentes partes del mundo. Por ahí a alguien se le ocurrió hacer lo mismo con Gancitos, ¿no? ¿Cuánto vale este pastelillo? ¿Cuánto ha valido en diferentes épocas de la historia del país y cómo ha ido aumentando, ¿no? Y ahí vemos que es cierto, ¿no? Los precios suben y toda esta cuestión sube, pero a lo que voy es, pues ha habido un cierto control en los precios y lo que el gobierno ha hecho, lo que ha podido hacer y otras cosas, pues han aumentado. Lo que sí es innegable es que no se dio la tragedia que nos dijeron que podía ocurrir, ¿no? El precio del dólar es uno de estos ejemplos porque pues al final de este sexenio se tuvo como, se habló del superpeso, ¿no? Pasamos de que el dólar costara 20 pesos a que costara 16 pesos, fue 16 y tantos fue lo que alcanzó, ¿no? Y ahorita otra vez va a la alza y así va, ¿no? Y esto, repito, insiste de varios factores económicos, donde sí hubo broncas, pero no son todas aterrizadas al gobierno, fue en el término del crecimiento económico, ahí sí, todo lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios, el aumento en la producción de bienes y servicios, que habla de la inversión, de la generación de trabajos, de la producción industrial, todos estos, ahí sí tuvimos una baja. Y en la inflación, pues ahí depende de muchos factores, y uno de ellos tiene que ver con el factor medioambiental, por ejemplo, ¿no? Esto ha hecho que los precios, pues sí, se eleven en algunos casos. Sí, bueno, sin duda, digamos, la subida o baja de precios, pues sí nos impacta a todos. O sea, pues el buen Rayo lo resiente porque tiene un negocio y lo vive muy de cerca, pero nosotros también como población, digamos, civil, que no tenemos un negocio, pero sí dependemos de un trabajo y de generar un cierto ingreso para más de erogar un cierto gasto, pues también lo sentimos en nuestro bolsillo, eso es cierto, pero la verdad es que mucho tiene que ver, muchas cuestiones gubernamentales, pero también lo decía bien Arturo, muchas cuestiones no salen fuera de su control, ¿no? Uno podría pensar que una cuestión medioambiental no lo hace, pero sí, sí lo es, ¿no? También el aumento de la población también hace que se encarezcan diferentes cosas, en fin, ¿no? Son una multiplicidad de factores que pueden o no incidir en estas cosas. Yo sí me refería un poco más como a la estabilidad que se deja en términos gubernamentales, ¿no? Y que tendrán que revisarlos, pues aquellos que entren en el nuevo gobierno. Por ejemplo, y un poco regresando a lo que yo decía, es que en la crisis financiera del 94 y sí, ya estamos un poco cascadones, ¿cómo no? El peso se desplomó casi 60%, ¿no?
Cosa que no ha pasado ahorita, ¿no? Y eso sí sería una tragedia. Por ejemplo, también tuvimos una crisis financiera en el 2008, ¿no? Y fue una caída del 18%, ¿no? Entonces, el asunto es que tenemos escudos, ¿no? Que nos permiten paliar si hubiera una, digamos, situación económica que atender. Por ahí el Banco de México anunciaba que tiene 32.000 millones de dólares para invertir, ¿no? Y detener si hubiera una volatilidad muy fuerte. O sea, ahorita me parece que la tenemos en un 9% y como decía el buen Arturo, es decir, pasamos de un tipo de cambio de 20,45, ¿no? A ahorita, hoy me parece que está en 19,35 o en 20 algo, ¿no? Pero bueno, se mantiene. Llegamos a un 16, lo cual es fantástico. Claro que quien ahorra en dólares, digamos que alguien que viva en la frontera y ahorra en dólares, pues le afecta bastante, ¿no? Porque entonces disminuye su ahorro, ¿no? Alguien dirá, bueno, pues es que a mí me beneficia porque entonces todo me sale más barato, ¿no? Entonces, en todo en términos de aquellos que crucen Estados Unidos y entonces tengan un poder adquisitivo un poco más grande, en fin, ¿no? Entonces, es una cuestión ahí como extraña, ¿no? Como pues, bien lo dicen los economistas, es volátil en todo sentido, ¿no? Lo cierto es que sí hemos sentido un aumento de precios, pero lo cierto también es que contamos con un sistema estable. Recuerden que cuando gana la doctora Sheinbaum hubo una como inestabilidad de los mercados financieros y Sheinbaum dijo, vamos a mantener, bueno, y también lo dijo Obrador, ¿verdad? Vamos a mantener a nuestro secretario de Hacienda. Y eso también tranquilizó a los mercados. Luego salieron con otras cosas que los intranquilizaron, luego los volvieron a tranquilizar, ¿no? Como todo en la política mexicana. Pero me parece que estamos estables. Y sí, sí, las cosas van a seguir subiendo, es innegable. Eso sí, mi buen Rayo, eso sí, no hay para dónde hacerse. Uno lo siente, tú lo sientes, todos lo sentimos, ¿no? Es terrible. Oigan, ya estaba yo muy preocupado, la verdad. Otro tema que me gustaría que platicáramos así rápido es por qué no viene el rey de España a participar. Dénmelo todo, por favor. Ese es otro tema que sí es muy interesante, Rayo. Y está muy complicada esa cuestión, ¿no? Ahí hay muchas aristas en ese tema. Hay que verlo dentro de la visión de Andrés Manuel, que tiene que ver con una cuestión de rescate histórico, ¿no? Aunque Andrés Manuel es politólogo, como acá su servidor y René, él es un apasionado de la historia, es un tipo que conoce, creo que bien la historia, y él está hablando de una cuestión de reivindicación histórica, que es algo que se ha dado en muchas latitudes, no solamente en América Latina, en muchos lados, donde se habla de reinterpretaciones de la historia y reconocer las fallas que hubo en su momento en ciertos sucesos históricos. ¿Esto a qué ha llevado? Esto ha llevado a que se reconozcan los errores que se tuvo, que se reconozcan los males que se hicieron y como consecuencia inmediata, obviamente ya no se puede resarcir muchas de estas cosas, pero como consecuencia inmediata, pues está el reconocimiento de los que lo hicieron y ofrecer una disculpa. Y esto ha pasado con, por ejemplo, el Vaticano cuando la Segunda Guerra Mundial, ha pasado también con los pueblos indígenas en el caso del Vaticano, la Iglesia Católica, pues, todo lo que hicieron. Ha pasado también en el caso de algunas dinastías monárquicas, cuando estuvieron en su fase de imperialismo, en finales del XIX, principios del siglo XX. Y es en esa dinámica que se puede inscribir esto de Andrés Manuel, ¿no? Si otros lo han hecho, ¿por qué España no puede aceptar pues, lo que hizo y bien o mal? Ahora bien, la otra lógica está en este nacionalismo exacerbado de que no, México y nosotros indígenas y yo me llamo Xochilipilin y voy a dominar y a reivindicar mis raíces prehispánicas, entonces no queremos a esos gachupines, pues no, no, yo no perdonar, pues no, creo que más bien yo veo otra cosa de esta visión de somos una suma, somos una mezcla, y de ahí venimos, ¿no? Y ellos son los que están diciendo, sí, qué bien, que no venga, ¿no? Entonces, pues tampoco va por ese lado. La otra cuestión están aquellos que
que niegan toda esta visión. No, por Dios, no, no, nosotros no venimos de indígenas, ¿no? Yo tenía un tatarabuelo que bajó de un navío español y de ahí yo vengo, yo tengo más raíces españolas que de indígena, ¿no? Y qué pena con los españoles, Dios mío. Entonces, ahí está esa otra visión y ellos son los que están lamentando y están llorando que no venga el rey de España. No sé, a lo mejor pensaban, ya que iban a venir, a lo mejor pensaban invitarlo a su casa, que tomaran ahí una bebida, no sé qué onda con esta otra banda, pero tampoco iba a pasar, ¿no? Eh, en fin, entonces, el punto es, el rey, pues, es jefe de Estado, se reconoce, ¿no? Lo que hizo la presidenta electa fue invitar al jefe de gobierno, porque ahí está esta separación, ¿no? Como pasa aquí en México, que en la misma figura acá hay el jefe de gobierno y jefe de Estado, allá no. Allá al jefe de gobierno se le invita, pero no se invita al jefe de Estado. España dice que no, tienen que invitarlo al jefe de Estado, porque es el que representa al Estado español finalmente. Eh, Claudia Sheinbaum dice, pues no, no, no quiero, y es una decisión soberana, pues si no quiere, pues no quiere, no es como cada uno de nosotros invita a su casa a quien nos viene la rebalada gana, y si no quiero invitar a alguien, pues llégale, ¿no? Ve la fiesta de fuera y ve lo que te estás perdiendo. Este, y bueno, creo que se está llevando más allá. Con esto concluyo esta parte, se está haciendo más grande de lo que debería de ser. A ver, me parece que Arturo lo ha dicho bastante bien y no habría nada más que apuntar sobre un par de consideraciones, ¿no? Creo que es un error de la diplomacia mexicana, ¿no? No invitar a quien es el representante de Estado. Es decir, el rey, así como en Inglaterra, el rey representa al Estado. Es el Estado, nada más que en una figura física, ¿no? O sea, es un nombre cualquiera, pero él representa al Estado. Es decir, él es el Estado. No sé si se entiende, porque el Estado como tal, no hay una cuestión física, ¿no? O sea, está el Estado que se compone de diferentes cosas, ¿no? Soberanía, territorio, población, gobierno, en fin, ¿no? Pero él representa todo eso. Entonces, bueno, pues hay que invitarlo porque ellos tienen un régimen monárquico. Bueno, pues ni modo, pues se les hace la invitación y ya, ¿no? Bueno, ese es un primer error de la diplomacia mexicana. El segundo error es de ellos, ¿no? De también tomárselo como muy, muy personal esta cuestión de reivindicación de cosas. Es decir, bueno, no les cuesta nada dar una disculpa y si no la quieren dar, bueno, que no la den. Somos gente adulta, vivimos en el siglo XXI, no deberemos estar teniendo estas conversaciones. Me cae, ¿no? Me parece un poco ridículo el asunto. Pero entonces es un error de ambos, ¿no? O sea, cada quien quiere reivindicar sus propias cosas. Salió el rey a decir, bueno, pero sucedió cuando nosotros todavía no éramos una monarquía consolidada, entonces ni siquiera nos toca disculpar por algo que no éramos, ¿no? Y hasta cierto punto puede decir, bueno, pues ellos están en su derecho de decirlo, ¿no? Me parece que es una discusión pueril, ¿no? Y me quedo más con que se tienen los recursos diplomáticos, ¿no? Para sí decir, oigan, pues no, desde el principio debió haber sido así, oiga, que venga el rey, ¿no? Punto. O sea, no hay más, o sea, no hay que entrar en ridiculeces, pues es así de simple, ¿no? Oye, Otto, a mí me gustó mucho que, por ejemplo, la oposición en España levanta la mano y dice, bueno, a él quién lo escogió, ¿no? O sea, él lo puso su papá y a su papá lo puso Franco, ¿no? O sea, así tan cortando cabezas. Y dicen, él se gasta económicamente el 30% de lo que produce el país, ¿no? O sea, un solo tipo se gasta 8 millones, no sé cuánto, o sea, una cantidad estratosférica y te das cuenta que obviamente, pues mucha gente en España le importa un bledo el rey español y sobre todo la oposición, o sea, sí empezaron a levantar muchas ámpulas y que yo veo que digo, realmente es algo interesante lo que está pasando, porque como bien lo dices, ¿qué época estamos viviendo para estar hablando del rey, ¿no? O sea, son cosas que dices, son muy, pero muy absurdas. Bueno, el día martes es feriado, hay que estar en casita, como dice Otto, como dice Arthur, viendo las 100 propuestas de nuestra nueva presidenta. Sí, ahí el martes, ya saben todos, el martes va a tomar posesión ya formalmente la nueva presidenta y ahí vamos a andar comentando qué es lo que propone. Ya viene con un plan de 100 acciones inmediatas y habrá que ver cómo va a controlar la cuestión de la inflación precisamente, qué acciones va a llevar a cabo para que pues, los precios no sigan a la alza, o que al menos los salarios se igualen, ¿no? Y también la política exterior, que es muy importante.
Yo nada más añadir para finalizar, pues hay que ver esto también, sí tiene en parte razón René cuando dice, pues la política diplomática del país, pues se invitó también a Putin, ¿no? Y no se invitó, bueno, para empezar, Putin ni puede salir de Rusia con las cuestiones legales que trae ahí el señor, pero el punto es, pues se hizo como una cuestión diplomática, ¿no? Entonces se hizo la invitación, y ahí está, ¿no? Entonces ahorita, pues tal vez sí formalmente sí se debió haber invitado, pese a estas cuestiones que se están viviendo con España, ¿no? Bueno, sin duda, es una discusión que es muy interesante. Luego podemos retomar estas cuestiones sobre cómo se conforma el Estado y las monarquías, lo cual a mí me resulta sorprendente, pero también me resulta sumamente arcaico, ¿no? El asunto. Pero bueno, el rey representa a España y tienen ahí una cuestión cultural, ¿no? Y que aunque a mucha oposición no le guste, lo mantienen, ¿no? Entonces, bueno, yo no he visto un movimiento antirrey en España que digan, vamos a quitarlo y quememos el castillo. Y no, o sea, tampoco, ¿no? Ni en Inglaterra. Entonces, bueno, ¿no? Esa es una. Y la otra es que pues no se pierdan Debate Expresa el martes, ¿no? Porque después de los 100 puntos, pues aquí nos van a tener pues analizando lo mejor que se pueda el discurso de la nueva presidenta y vamos a ver el futuro que nos espera con este nuevo gobierno, ¿no? Yo creo que así va a suceder. ¿Algo más que quieran agregar? Palomitas, helado, una cubita o qué, ¿cómo lo vamos a ver? No, pues que sí es importante que la gente siga esto, porque viene algo interesante, por muchas razones, no solo por esta cuestión de que antes era hombre y ahora es mujer, no son otras cuestiones las que están más de fondo y de eso vamos a hablar el martes precisamente. Es un evento trascendente, es un evento histórico, nos toca vivirlo, ¿no? Y me parece que somos muy afortunados en ser parte de la historia. No somos los actores principales, pero sí somos los que podemos explicarlo, ¿no? Entonces eso también nos vuelve como incidentes, ¿no? En este desarrollo histórico y eso se me hace fabuloso. A mí me parece increíble el programa del día de hoy. Yo les agradezco mucho su tiempo. Vamos a estar al pendiente de todos los puntos que va a tocar nuestra nueva presidenta. Yo les mando un abrazo. Esto fue Debate Expresa. Búsquenos en Expresa Multimedios en YouTube. Búsquenos en Debate Expresa en Spotify y que tengan buena tarde. Gracias. Y gracias a la gente que nos comenta y nos sigue